Nada. Bueno, vamos a empezar. Tenemos ya 50 participantes. Bienvenidos todos a la presentación del libro sobre democracias liberales. Como podéis ver, tenemos a Carmen Mateo, que es la coordinadora de todo ese proyecto. Este es el primer libro en 2 años, un poquito más de 2 años que hemos presentado. Tuvimos mucho éxito con el primero y yo creo que vamos a tener mucho éxito con este segundo. Por la situación sanitaria, pues no podemos reunirnos desafortunadamente como hicimos la última vez en el Congreso de Diputados en su magnífico auditorio, pero tenemos un auditorio virtual aquí que también es interesante porque pueden participar varios de los escritores o los profesores que han escrito capítulos en este libro, ¿no? El libro se va a imprimir esta semana, o sea que no tenemos de momento copia en papel, pero sí que está colgado en el web. Entonces solo hay que entrar en el web del círculoempresarios.org y verás todo el libro. Bueno, este segundo libro también ha sido coordinado por Víctor Lapuente, que podéis ver en pantalla, el profesor, y he pedido unos datos, Víctor, de tu currículum, porque yo sé que eres un prestigioso profesor, pero no sabía todos los detalles. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, nada menos, y profesor en la Universidad de Gotemburgo de Suecia. Y su área de investigación es la administración pública comparada y la calidad de gobierno. Y ha escrito un libro muy interesante que he leído, que es Organizando Leviatán. Excelente libro, muy recomendado. Y también columnista en el periódico El País. Y luego este libro lo ha hecho a la limón con Elena Costas, que es doctora en Economía por la Universidad de Barcelona, máster en Economía por University College en Londres y profesora de SADE y fundadora de QSNet y editora de Politicon. O sea que tenemos 2 expertos y quiero agradecer su trabajo coordinándolo, haciendo la introducción y luego por orden alfabético los autores son Adela Cortina, que ha hecho el epílogo muy interesante sobre la ética, algo fundamental y algo que se echa en falta en estos momentos. Manuel Hidalgo, Salvador Parrado, Pablo Simón, José Ignacio Torreblanca y Manuel Villoria. Y algunos de ellos están aquí con nosotros. El sistema, como siempre, es abajo en la pantalla. Hay preguntas y respuestas a la derecha donde está el botón de salir. Y ahí es donde, por favor, preparáis las preguntas. O sea que nosotros no vamos por chatear como algunos foros virtuales, nosotros vamos por preguntas y respuestas. Y al final, Alfredo Bonet pues, va a ordenar todo y así podemos hacer la parte quizás más activa y aprovechar del sistema de videoconferencia para hacer las preguntas a los profesores. Sí, perdona, John, será Carmen la que coordine el coloquio. Carmen Mateo va a coordinar, muy bien. Pues Carmen, que ves ahí en pantalla, va a ser la coordinadora hoy de las preguntas y respuestas. Cuando estuvimos haciendo el libro, bueno, esto es un libro complicado porque la pobre Carmen lleva tiempo con el libro y de repente vino COVID y tuvimos que rehacer varios capítulos del libro para que
que estuviese al día, ¿no? Y pensamos que realmente el estado de alarma pues, ha provocado más riesgo a las democracias liberales que antes. Que realmente hay peligros, porque claro, en varios países como Brasil con Bolsonaro, Estados Unidos con Trump o Hungría con Erdogan, en fin, hay países y gobiernos que se han aprovechado y incluso hay críticas en este país sobre el gobierno suspendiendo libertades de los individuos por el tema aprovechando el tema del COVID y el confinamiento, ¿no? Este libro, bueno, el Círculo quiere contribuir con este libro, como hace siempre, y esto es parte de nuestra misión principal, ¿no? Es poner al debate público temas de mucho interés y preocupación de la sociedad española, y una es obviamente cómo salvar la democracia liberal. Yo creo que las democracias, hay muchos ejemplos en el libro de situaciones donde la democracia liberal está más comprometida, y sabemos que todos los días salen en las redes sociales una serie de fake news. Sabemos todos la manipulación que han hecho los rusos en distintas elecciones, incluso parece ser que han estado aquí manipulando las últimas elecciones. Entonces hay muchos peligros para que la democracia liberal que todos conocemos está en riesgo en este momento, ¿no? Bueno, nuestra postura es un debate a largo plazo y no solo sobre la legislatura actual, que quedan 3 años y pico en España, ¿no? Esto es una discusión que tenemos que mirar con un enfoque a largo plazo, y eso es el enfoque del libro. Y la principal conclusión de este libro es que si queremos proteger nuestras democracias liberales, es muy importante contener la intromisión y la intervención del Estado en la iniciativa privada, ¿no? Eso lo vemos cada día. La aportación de las empresas es fundamental. Ahora en la reconstrucción de la economía española, la ayuda y la aportación de las empresas es vital y tiene que ser respetada y tiene que ser tenida en cuenta, ¿no? Hemos estado, claro, entre los países que peor ha manejado el coronavirus, y justamente la serie de países donde peor se ha manejado el coronavirus son los países donde la economía más se ha hundido, porque luego, claro, el tema del confinamiento ha sido muy estricto. O sea, España está en Champions, como sabemos, en muertes por millón. España está en Champions por el hundimiento económico. España está en Champions también por el contagio al personal sanitario, que ha llegado a 20%, que es increíble, porque en Italia llegó a 8 y en Estados Unidos ha llegado a 3. O sea que España realmente ha manejado muy mal esa crisis, y claro, estamos pagando el precio ahora. Lo que está en la UCI en este momento son las empresas, ¿no? Y con pronóstico, algunos reservado y otros con pronóstico grave, ¿no? Sobre todo el turismo. He escrito un prólogo para este libro que les invito a leer, y cito Winston Churchill, que dijo: la democracia es el peor sistema de gobierno, pero con la excepción de todos los demás. O sea que la democracia es lo que tenemos y tenemos que defenderla. Bueno, gracias a los 57 participantes, todos socios del Círculo, porque esto es un acto restringido
Bueno, no, este no es un acto restringido al círculo y tenemos 58 participantes. Esto lo vamos a dar a los medios, o sea que esto es un foro, a diferencia del último foro que tuvimos con el embajador británico que era cerrado a socios, este es un foro abierto. Y sobre todo quiero agradecer a Carmen Mateo que ha hecho, bueno, un trabajo tremendo. Nada más terminar el primer libro, hace 2 años y pico, Carmen se puso manos a la obra con su grupo de trabajo y otra vez con Víctor Lapuente para preparar este libro. No es fácil escribir un libro, no es fácil coordinar un libro con muchos profesores. Víctor Lapuente ha aprendido con el primero cómo hacerlo y ha mejorado. Este libro yo creo que es importantísimo para estos momentos. Me ha gustado muchísimo los distintos enfoques de cada profesor y cada capítulo. Y yo creo que va a haber muchas preguntas al final porque es un tema, bueno, igual que fue la última vez, el tema de las instituciones y el tema de la fortaleza de nuestras instituciones. Esta vez yo creo que también hemos tocado la tecla con salvar nuestra democracia liberal. Bueno, ahora paso la palabra a Carmen Mateo, que luego pasará la palabra al profesor Víctor Lapuente. Carmen. Muchas gracias, John. The floor is yours. Muchas gracias, John. Buenos días a todos y gracias por asistir a la presentación de este libro. Como muy bien ha dicho nuestro presidente, hace ya 2 años el Círculo de Empresarios presentó el libro La calidad de las instituciones en España. El profesor Lapuente, efectivamente, aceptó el reto de agrupar a 7 expertos para que analizaran desde distintas perspectivas cómo funcionan los pilares de nuestro Estado. La justicia, la educación, la transparencia, los mercados y la administración pública fueron entonces objeto de análisis. Recuerdo que la primera frase de aquel estudio fue: los españoles no confiamos en el funcionamiento de las instituciones básicas de nuestra democracia. Y una de sus conclusiones, que la desidia y la ideologización son los grandes obstáculos que impiden las reformas que España necesita para fortalecer nuestro sistema democrático. El Círculo de Empresarios tiene el compromiso y la firme creencia que desde la sociedad civil debemos trabajar en favor del interés general. En nuestro caso, este trabajo consiste en promover debates y aportar ideas que ayuden a los responsables políticos a tomar las decisiones que garanticen el bienestar y el desarrollo de la sociedad. No hay bienestar sin libertad y no hay libertad sin democracia y crecimiento económico. 2 años después del informe sobre la calidad de nuestras instituciones, el Círculo de Empresarios presenta un nuevo trabajo promovido en el seno del Grupo de Marco Institucional que copresido con Manuel Pérez Sala. El grupo ha conseguido generar el espacio propicio para que los autores trabajen con dedicación e independencia. En otras palabras, los autores no necesariamente expresan la opinión del círculo, sino sus propias consideraciones. 1 año y medio de trabajo, efectivamente, John, nos ha llevado a poder presentar este nuevo informe titulado «Cómo salvar las democracias liberales». A decir verdad, el documento estaba prácticamente listo para su presentación a principios de este año, pero la situación vivida en los últimos meses hizo necesaria una revisión del trabajo. Esfuerzo que agradezco enormemente a todos los autores, a los profesores Cortina, Hidalgo, Parrado, Simón, Torreblanco y Villoria, y por supuesto a los coordinadores del mismo, Víctor Lapuente y Elena Costas. No es mi cometido hablar del contenido del libro. Esto lo hará Víctor y los coautores que hoy nos acompañan, que por supuesto están a su disposición para contestar las preguntas que crean oportuno presentarles. Solo quiero destacar una frase que encontrarán ya en el capítulo 1. La crisis del coronavirus ha servido para acelerar tendencias autoritarias en todo el mundo. En parte, esta tendencia se ve favorecida por la falta de transparencia, que dificulta la rendición de cuentas y empobrece la capacidad crítica de la ciudadanía.
Además, esa falta de transparencia encuentra su aliado perfecto en el activismo creciente que impregna el espacio público y está contribuyendo al descreimiento de la propia ciudadanía respecto a la democracia liberal, como garante de nuestras libertades políticas y económicas. Necesitamos contar con una defensa activa de la democracia liberal, porque no está garantizada. Debemos destacar los logros de un sistema social que ha acercado la paz en el mundo, que ha posibilitado el progreso económico, el avance de la ciencia y la innovación, la consolidación de los valores cívicos, de la libertad individual y el rechazo a la discriminación social. Resulta fundamental que el compromiso de la sociedad civil se haga patente y explícito en defender un sistema construido con enorme esfuerzo y que tanto bienestar ha aportado y esperemos siga aportando a varias generaciones. En definitiva, convertir la preocupación en compromiso y defender los valores de la democracia liberal en cada ocasión que se presente, haciendo de esta causa el pilar para la recuperación económica y el bienestar de la sociedad española de hoy y del futuro. Lean el libro. Van a disfrutar y a sorprenderse con muchos datos que aporta. Con nosotros lo ha logrado y les anuncio que el grupo de trabajo de marco institucional abundará en estos temas para contribuir no solo al debate, como hemos hecho en esta ocasión, sino también para aportar ideas propias que puedan colaborar a mantener y mejorar un tesoro conseguido con mucho esfuerzo, nuestra democracia liberal. Muchas gracias. Víctor, es tu turno. De acuerdo. Muchas gracias, Carmen. Creo que se ve ahora. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Muchas gracias por habernos motivado a hacer este trabajo, por haberlo coordinado y por haberlo empujado durante tanto tiempo, que llevamos ya más de 1 año y medio trabajando en ello. Muchas gracias, John, por tus palabras y por el prólogo. Muchas gracias a Círculo de Empresarios por creer y confiar en nosotros para hacer este informe de largo plazo. Y también muchísimas gracias a los colaboradores en este trabajo, a la coordinadora Elena Costas y a todo el equipo que ha estado trabajando con Adela Cortina, Pablo Simón, José Ignacio Torreblanca, Manuel Hidalgo, Salvador Parrado y Manuel Villoria. Yo creo que hemos conseguido en este trabajo hacer un informe que pueda ser un poco a largo plazo sobre reformas para intentar apuntalar las democracias liberales que, como ha comentado John y también Carmen, se encuentran en una situación, una tesitura una coyuntura de peligro, sobre todo tras la pandemia de la COVID-19. Antes de eso, me gustaría hablar un poco de si queremos salvar las democracias, tenemos que definir primero qué es una democracia liberal, ¿no? Una democracia liberal tiene 2 patas y normalmente nos olvidamos de una de las 2, en función seguramente de nuestra ideología. Pero una democracia liberal tiene 2 elementos. El primero sería un sistema de gobierno representativo con elecciones libres y competitivas y respeto a las libertades individuales, pero por otra parte necesitamos igualmente una economía de mercado libre y competitiva. Son los 2 componentes, los 2 necesarios. Es un equilibrio difícil porque el gobierno quiere que la democracia, el mercado político quiere interferir en el mercado económico y viceversa, pero respetando ese equilibrio es como se ha conseguido las mayores cotas de desarrollo de la historia de la humanidad. Y en común tienen algo las 2 cosas, la democracia política y la economía de mercado, y es que son o deberían ser mercados equitativos, es decir, competitivos, libres y justos, donde los actores, donde los partidos políticos, donde las empresas estén compitiendo de manera libre, justa y sin parcialidades, sin elegir a favoritos, ¿no? Y con unas reglas de juego limpias. Y yo creo que esa es la característica fundamental de las democracias y que un poco en este informe intentamos hacer un recorrido por el mundo e intentar aprender de experiencias y de prácticas que se hacen en otros países para intentar apuntalar la democracia liberal en España. La cuestión es, a nivel general, es si están en peligro las democracias liberales. Cuando empezamos a escribir este trabajo, la primera frase que pusimos es un rotundo no.
y ahora lo que hemos hecho es cambiar, quitar el rotundo, porque creemos todavía que no están en peligro, pero es verdad que simplemente desde un punto de vista estadístico, si en un año dado la probabilidad de que un país pierda su estatus de democracia y se convierta en una dictadura es de un 0,4% a nivel global, o sea, es muy bajito. Cuando hay estados de alarma por en medio, aumenta un 70%, es decir, sigue siendo pequeña, sigue siendo alrededor del 0,7%, pero ya no es tan despreciable como antes. Esto simplemente a efectos estadísticos. Luego, a efectos reales, lo vemos incluso entre la Unión Europea, ¿no? Con Hungría, Polonia y Eslovaquia. De hecho, ahora Hungría técnicamente ya no es una democracia liberal según los principales indicadores internacionales. Esto significa que la Unión Europea ha dejado de ser un club de democracias liberales, y esto es bastante peligroso. Pero bien, antes de eso podríamos coger una perspectiva temporal. Y si cogemos desde principios del siglo XX hasta ahora, en este gráfico que podéis ver y que está en el informe, si miramos la línea oscura, que es los procesos de democratización, es decir, el número de países que estaban democratizándose en cada momento, vemos que el pico se alcanza en el año 1990 con la caída del muro de Berlín. Pero si miramos las franjas oscuras y nos fijamos en la línea no azul clarito, que indica los países que están en procesos de autocratización, vemos que existen tres franjas, lo que han llamado los expertos, tres olas de autocratización en el mundo. La primera es conocida, es el periodo de entreguerras, que supone el ascenso de los fascismos, nazismos y comunismos, y vemos cómo muchos países transitaron de democracias, incluido España, a modelos dictatoriales. Un segundo periodo se produce después de la descolonización, en los años 60-70, con las guerrillas, etcétera, y los movimientos revolucionarios en muchos sitios. Pero luego vemos que desde mediados de los años 90 y durante todo este siglo XXI ha habido un repunte de los procesos de autocratización. Y en estos momentos, en los últimos años, hay más países, como lo podemos ver en el gráfico, hay más países en procesos de autocratización que de democratización. En estos momentos, 2.000 millones de personas en todo el mundo viven en países donde se están perdiendo libertades, donde la democracia liberal está perdiendo y están ganando los líderes autoritarios. Por el contrario, solo 600 millones de personas viven en países que está ocurriendo el proceso inverso, es decir, que se están democratizando y ganando libertades. Y desde la crisis financiera de 2008 hasta ahora, el número de democracias en el mundo también ha caído. ¿Existe un modelo alternativo a la democracia liberal? No, de momento no existe ningún modelo alternativo, ni tan siquiera China lo es. Pero hay que tener en cuenta también otro dato que me parece preocupante, y es que mientras en el año 1990 solo un 12% del PIB mundial estaba en manos en países dictatoriales, en estos momentos estos mismos países controlan más del 30% del PIB mundial. O sea, un tercio del PIB mundial está en manos de regímenes autoritarios duros. De momento no han sido capaces de proyectar un modelo alternativo a la democracia liberal, pero quién sabe. Y si ahora viajamos a España, pues bien, España en todos los indicadores internacionales consta como una democracia liberal sólida, donde todos los aspectos formales están bien. Sin embargo, y lo que hacemos es destacar en este informe, porque hemos destacado las cosas que se pueden mejorar, sí que existen una serie de aspectos informales en los que España cojea. Hay muchos, y en cada capítulo del libro pues enfatizan una serie de puntos. Yo he escogido 3, pero existen muchos más. El primero de ellos es la erosión del debate público. Lo estamos viendo en el Congreso cada día, pero es que si miramos los datos también y nos comparamos con otros países, los expertos dicen que se está produciendo efectivamente ese deterioro, porque los españoles y los partidos políticos, los líderes políticos, cada vez respetan menos los contraargumentos del rival. Si nos ponemos pues, en la crisis financiera, alrededor del año 2008, pues vemos que España pues, existe un respeto a la discrepancia política a nivel de Alemania o de Italia, pero vemos que durante estos años ha caído, y España en estos momentos con Estados Unidos es uno de los países occidentales donde se respeta menos
al rival político, se le considera un enemigo y no un adversario, y eso es un peligro. Ya lo advierten Ziblatt y Levitsky en un famoso libro de cómo mueren las democracias. Cuando se pierde la tolerancia política, entonces la democracia está en peligro. Existe un segundo punto, que es la confianza en el gobierno nacional. En España, de hecho, antes de la crisis financiera, confiábamos más en el gobierno nacional que la media de la Unión Europea, como podemos ver en el siguiente gráfico. Sin embargo, desde la crisis financiera, y esto no se ha recuperado, y de hecho es muy probable que con la COVID-19, al menos los indicadores que tenemos de momento es que se mantiene muy baja la confianza del gobierno nacional, nos mantenemos por debajo de la Unión Europea. Con lo cual, ese es un problema también, porque la desconfianza en el gobierno nacional, nos indica toda la evidencia internacional, antecede a procesos de deterioro de la democracia. Y luego un aspecto muy importante, que es las instituciones públicas, que es lo que tocábamos en el otro libro sobre la calidad de las instituciones, pero desde el otro libro hasta ahora también se han producido, tenemos nuevos datos, y los nuevos datos no son muy alentadores. La calidad de las instituciones en España de manera comparada, y aquí os muestro un mapa dividido a nivel autonómico, pero eso no quiere decir que sean percepciones del gobierno autonómico, sino percepciones que tiene la gente sobre el funcionamiento del gobierno dentro de esa comunidad, pero se refiere tanto a gobierno nacional como local como autonómico. Y lo que vemos es que en general la percepción de la calidad de gobierno es bastante baja en España, estamos en la media baja de la Unión Europea. El color es azul oscuro, quiere decir que los ciudadanos perciben que el gobierno actúa de manera imparcial, que no beneficia a unos sindicatos, a unos empresarios o a unos determinados colectivos sociales por encima del interés general, y los colores, las regiones en rojo es donde los ciudadanos consideran que los gobiernos, ya sea local, autonómico, nacional, están favoreciendo a unos intereses partidistas por encima de los intereses nacionales. En general, con alguna excepción en el norte de España, en la mayoría de comunidades autónomas, la percepción es de que las instituciones públicas, de nuevo, nacionales, autonómicas o locales, no son imparciales, favorecen a determinadas personas. Y eso, de nuevo, como comentaba antes, es uno de los factores que antecede al deterioro de la democracia, porque si consideras que un gobierno democrático está favoreciendo unos intereses particulares, pues eres más proclive a aceptar la llegada de hombres fuertes que acaben con el sistema democrático, como por ejemplo podemos ver en el caso de Hungría y algunos países del este de Europa. ¿Cómo salvar las democracias liberales? Los expertos de este informe pues han intentado en distintas facetas del gobierno de España introducir una serie de propuestas para sostener lo que comentábamos antes, estos mercados equitativos tanto en la política como en la economía. Y os doy una pincelada muy rápida y muy injusta de cada uno de los capítulos, ¿no? Manuel Hidalgo habla sobre el mercado competitivo, mercado equitativo en la economía y considera hacer una metáfora muy interesante de decir que las empresas se concentran de una manera parecida a cómo se concentra la materia en el espacio. Tenemos superstars tecnológicas como Google o como Facebook, y para intentar pues redistribuir ese poder, para evitar esa concentración, apunta a una serie de medidas que están más desarrolladas en el informe, ¿no? Primero, facilitar la libertad de entrada a los mercados. Segundo, conseguir un nuevo equilibrio en la distribución de los beneficios dentro de las empresas. Y muy importante en España, porque nos falta mucho, inocular una cultura emprendedora, ¿no? El empresario en España, en comparación con otros países, está peor visto, y esto es, como comentaba, malo para la economía liberal, pero también malo para la democracia, porque una democracia necesita unos mercados competitivos, activos y emprendedores. En segundo lugar, Salvador Parrado toca un tema que se ha discutido mucho estos días con
con la epidemia, que es cómo conseguir un mercado equitativo en las colaboraciones público-privadas. Es curioso porque en todo el mundo, de Suecia a Australia a España, ha habido discusión sobre sobre las colaboraciones público-privadas, sobre las mal llamadas privatizaciones, que en realidad son externalizaciones de cómo la administración pública confía en las empresas privadas. En general, en España, como señala Salvador, existe una reticencia ideológica en muchos casos a dejar la gestión de lo público en empresas privadas, ¿no? Mientras en otros países, de Nueva Zelanda a Suecia, se considera que pueden traer un valor añadido, aquí en España hemos sido más reticentes. Entonces, lo que propone Salvador es dejémoslo en manos de la evidencia empírica. Intentemos desarrollar agencias y modelos para evaluar la prestación de políticas públicas. Es posible que en algunos ámbitos, en educación, pues funcionen mejor y en sanidad peor, o al revés, este tipo de colaboraciones. Y lo que ha ocurrido en España es todo lo contrario. En lugar de estimular una cultura de la evaluación de las políticas públicas, muchos gestores políticos se han dejado llevar por tendencias ideológicas y o bien han encubierto o como mínimo no han fomentado la evaluación de estas colaboraciones, de estos conciertos con empresas privadas para prestar políticas públicas. Como ocurre en otros países, nos gustaría que en España, después de la pandemia, se ponga en marcha, pues no me gusta llamar comisión de investigación porque en España no van a muchos sitios, muy lejos, pero en otros países se están poniendo comisiones de investigación en marcha y grupos de expertos para tratar de evaluar en qué puntos concretos la colaboración, como por ejemplo el caso de Australia, ha sido imprescindible para atajar la pandemia, las colaboraciones con hospitales privados, pero también los países nórdicos de Europa muy socialdemócratas, y intentar ver dónde se puede aumentar el espacio de colaboración y dónde se debe restringir o controlar, ¿no? Pero desde un punto de vista más riguroso y menos llevado por la ideología. Pablo Simón habla sobre el mercado equitativo en política, ¿no? en las elecciones. Hace un recorrido muy interesante sobre señalando que España está lejos de Hungría, que os comentaba antes, que es el primer país que no es democrático dentro de la Unión Europea, pero tenemos un problema muy serio de confianza en las instituciones, muy parecido al que tienen muchos países del este de Europa. Entonces propone una batería de reformas que algunas van en la línea, se solapan muchas de las reformas que discutimos en este informe, ¿no? Porque seguramente actuar, y esta es una de las más importantes, la primera, fomentar las agencias de evaluación de políticas públicas como la AIREF. Se está hablando ahora más, por desgracia, por culpa de la COVID-19, pero es cierto que es imprescindible que haya una evaluación de políticas públicas mucho más seria, mucho más rigurosa, mucho más basada en datos. Y yo creo que aquí es posible el acuerdo entre partidos, aunque esto suena muy real, porque sí que existen dentro de casi todos los grandes partidos o todos los grandes partidos en España personas que están intentando empujar esta idea de la evaluación de las políticas públicas. En segundo lugar, Pablo habla sobre aumentar la transparencia y la percepción de imparcialidad, en línea con lo que os comentaba antes. Empoderar, esto es muy importante, empoderar al Parlamento frente al Ejecutivo. Antes de la crisis de la COVID-19, desde el Congreso de los Estados Unidos al Parlamento español, pasando por cualquier democracia, lo que veíamos es década a década cómo los parlamentos han ido perdiendo poder frente a unos ejecutivos que cada vez han ido acaparando más. Y esto es importante porque no estamos en riesgo de perder nuestra democracia, pero es verdad que hoy en día las democracias no suelen caer por golpes militares en los cuarteles, es muy raro, suelen caer por acciones de los propios ejecutivos. No son golpes de Estado, sino autogolpes de Estado, lo que suele llevar a regímenes dictatoriales. En tercer lugar, habla sobre la importancia de reforzar, apuntar al Estado de Derecho con mejores promociones más neutrales en la carrera judicial y dotando de más medios a los juzgados, también dotándolos de un sistema de gestión pública, del que, por ejemplo, tienen nuestros hospitales, nuestro sistema sanitario, pero el que carece nuestro sistema judicial, donde el juez es también el gestor del juzgado, por decirlo de esta manera. Y por último, y enlazando con el capítulo de Adela Cortina, es importante, nada de esto servirá si no podemos inyectar un compromiso moral en nuestras élites políticas y sociales.
Manuel Villoria habla sobre el mercado equitativo en el sector privado. Y se plantea una pregunta, ¿no? Si es posible tener reglas éticas globales para las empresas cuando la compra de material sanitario se ha convertido en un espacio en el que todo vale. Y propone pues, una serie de medidas que son muy innovadoras, porque normalmente hablamos sobre las reglas formales, nuevas normas fiscales, obligaciones contables y de transparencia de las empresas, pero todo esto, de nuevo, no va a servir si no introducimos una serie de comportamientos y de reglas informales dentro de las empresas sobre lo que está bien y lo que está mal. Lo desarrolla más en el capítulo y hace, yo creo que es muy original en el sentido de que normalmente cuando hablamos de ética y de reglas nos centramos mucho en el sector público, cuando es muy importante el papel del sector privado. Por eso recomiendo este como todos los capítulos, pero seguramente estos temas han sido menos discutidos. José Ignacio Torreblanca habla sobre un tema muy discutido, pero sobre el que hay muy pocos datos. Y nos da una batería enorme de datos sobre los problemas de las redes sociales, ¿no? Hay una cita fabulosa, por ejemplo, cuando dice que nosotros pensábamos que cuando utilizábamos Google estábamos buscando en Google, cuando en realidad es Google el que estaba buscando en nosotros, ¿no? Y para conocernos. Ofrece una serie de datos fantásticos para la gente interesada en los problemas que tienen las redes sociales y básicamente la cuestión es que tenemos plataformas y redes sociales que ejercen como medios de comunicación y que no están regulados como tales. Por tanto, están eludiendo su responsabilidad de proteger el espacio de debate público democrático y evitar contaminaciones y fake news. Y enlazando con lo que comentaba John, es que en algunos casos los nuevos populismos han incluso no solo manipulado las redes sociales, sino incluso podemos hablar de hackear la democracia, ¿no? Y esto también es un tema muy importante. Por último, y concluyendo, quizás concluyendo con lo más importante, con algo que ha estado en todos los capítulos latente y que Adena lo cierra en este fantástico epílogo sobre la importancia de la ética. Ética entendida como ethos, como ética clásica de los filósofos clásicos, como forja del carácter, ¿no? Y habla sobre tratar de interiorizar buenos hábitos. Y habla sobre 4 dimensiones que están también muy relacionadas con lo que hemos discutido, ¿no? Primero, la idea de que los dirigentes políticos intenten sustituir el término de enemigo por el de adversario. En segundo lugar, intentar que la sociedad participe, y siempre echamos la responsabilidad de los políticos, pero tenemos una responsabilidad importante de la sociedad, y que nuestra participación vaya más allá del me gusta, no me gusta de las redes sociales o del voto, ¿no? Luego, enlazando con la idea del patriotismo, no patriotismo constitucional, sino más bien el patriotismo cívico, la idea de la fe común de la que hablaban filósofos americanos del siglo XIX y XX, la idea de amistad cívica, y yo creo que de alguna manera, después de unos años donde el término patriotismo ha quedado muy marginado, están saliendo sobre todo la idea de un patriotismo, digamos, desde un punto de vista progresista, se está volviendo a redescubrir. Desde un punto de vista progresista y liberal está volviendo a redescubrir, y esto me parece interesante. Y por último, en economía también habla de algo de lo que se está empezando a hablar también ahora, ¿no? De que Adam Smith y los grandes padres los primeros padres de la economía no solo hablaban de racionalidad económica, sino también hablaban de simpatía, ¿no? De entender, de ponerse en los pies, de ponerse en la cabeza de las otras personas y tener en cuenta también sus preferencias. Imposible hacer justicia a todo lo que se ha dicho de todo lo que se expone en el informe en estos pocos minutos, pero estaré encantado ahora de que los participantes pues, puedan responder algunas de las preguntas que
que se están formulando por parte de los participantes. No sé si Carmen, ¿recoges tú las preguntas? ¿Recojo yo? Sí, lo primero que quería deciros, muchísimas gracias, Víctor, por supuesto, por todo el trabajo que te hemos dado y que has hecho excelentemente y por tu clarísima exposición de hoy. No sé si José Ignacio Torreblanca todavía está conectado, me ha escrito para avisarme que a -4 tenía que irse y no sé si te parece bien que él pueda hacer un comentario de un par de minutos. José Ignacio, si estás escuchándonos, pues sí me gustaría antes de que te fueras, aunque no tenga ninguna pregunta dirigida hacia ti, te hago un turno de palabra. No te oímos. ¿Verdad? Ahora. Vale, perfecto. No, quería daros las gracias de verdad por este esfuerzo y por supuesto, invitarme a participar. Creo que el tema no puede estar mejor elegido y estoy muy contento de haber intentado hacer mi modesta aportación. Creo que hay una cuestión tecnológica que está asociada a todas las crisis populistas. Cada populismo ha tenido su tecnología que lo ha acompañado. La radio, la imprenta también han generado esos fenómenos. Y yo creo que ahora, precisamente basándonos en esa experiencia, tenemos que intentar, sin empeorar el problema, sin acabar con la libertad de expresión, intentar conseguir que nuestro espacio público funcione, porque sin verdad y sin hechos no hay democracia. Por alguna razón, lo primero con lo que acaban las dictaduras son con los hechos, con la verdad y con los medios de comunicación. Ese es el comienzo del fin y por lo tanto para nosotros es por donde siempre debemos empezar. Simplemente este comentario. Así que muchísimas gracias otra vez y como os decía me disculpo porque precisamente estoy empezando un debate ahora con la Comisión Europea sobre qué va a pasar con la tecnología y el desorden global a raíz de la pandemia. Muchas gracias. Gracias a ti, José Ignacio, por el esfuerzo que has hecho con un trabajo magnífico. Es todos los capítulos, la verdad es que son de máximo interés y sobre todo por estar aquí ahora con nosotros y habernos dedicado estas palabras. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Víctor, como era de esperar, las preguntas hay que sacar la bola de cristal porque están todas relacionadas con la situación actual y muy cercanas a España, ¿no? Tengo dos preguntas de Pedro González, las podrás ver, pero para que todo el mundo sea consciente. Él pregunta que si crees que la pugna a propósito de la gestión de la pandemia entre países y líderes autoritarios y los que han respetado una gestión democrática se saldará finalmente con la derrota de las democracias liberales. Yo creo que no. Yo creo que no. Me gustaría luego dar la palabra a Adela porque creo que para complementar un poco mi respuesta. Perdón un momento, Víctor. Quizás sería bueno que todos los coautores aparecieran ahora para que así las personas que quieran preguntar visualicen. Muy bien, estupendo. Muchas gracias. Así os ven y seguro que se animan a preguntar más. Sí. Haremos a... Pues sí, en todo caso, yo aprovecho, yo creo que aprovechando que está Pablo, me gustaría que Pablo diera su opinión sobre este tema y luego quizás Adela sobre el tema de la importancia de la ética en España. Pero Pablo, sí que me gustaría saber un poco tu visión de hasta qué punto la pandemia puede estar amenazando a las democracias a nivel global y en particular en España. ¿Se me oye correctamente? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues antes de nada, gracias por la presentación, por la invitación y por el trabajo para hacer este documento. Yo creo que, y voy a intentar ser sintético, hay que distinguir aquí dos preguntas. Una, la que planteaba la persona anteriormente, que es en qué medida democracias o autocracias son capaces de lidiar mejor con la pandemia.
es decir, el impacto propiamente dicho del tipo de régimen en su gestión, y al revés, en qué medida la pandemia puede condicionar o facilitar cambios de régimen. Yo creo que sobre la primera cuestión es ya bastante evidente y contrastado que no tenemos nada que respalde que los sistemas autocráticos lo han gestionado mejor. De hecho, la principal diferencia que se puede establecer en términos de rendimiento es más bien este-oeste y no tanto entre autocracia y dictadura, lo cual conecta con dinámicas de aprendizaje en gestión de pandemias o elementos como, por ejemplo, son tan sencillos como la estatalidad. Es decir, los países del sudeste asiático tienen una estatalidad de la que no disponen, por ejemplo, países de América Latina o de África, donde ahora la pandemia está golpeando con mayor severidad. Pero desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de en qué medida la pandemia puede tener un impacto, yo creo que tenemos que ver un poco el COVID como una suerte de doble elemento, de doble cuestión, ¿no? En lo que se apunta en el informe, que es el hecho de que funciona como una especie de túnel del tiempo que acelera dinámicas preexistentes, pero del otro lado también puede servir la pandemia como una ventana de oportunidad para que líderes oportunistas autoritarios traten de reforzar su poder ganando más atribuciones en los ejecutivos. Y esto se conecta mucho con la gestión de los propios estados de alarma en cada país. Y por eso en el capítulo yo hacía un poco la distinción entre el caso de Hungría y de España como la prueba más evidente en cómo se han gestionado los estados de alarma. El estado de alarma es perpetuo en Hungría hasta que Víctor Orbán decida deshacerlo y por lo tanto de facto se han deshecho todos los contrapesos liberales y del propio Parlamento, más allá de que tenga mayoría. En el caso de España no, es decir, en el caso de España incluso el propio gobierno ha tenido dificultades para poder aprobar sus estados de alarma porque es un gobierno de coalición minoritaria con apoyos muy reducidos. Distinto es que tengamos que ser muy vigilantes respecto a que la nueva normalidad no implique tener menos derechos y contrapesos que la vieja normalidad. Y aquí sí que hemos visto algunas cuestiones preocupantes. Por ejemplo, la suspensión del portal de transparencia, que hace más difícil fiscalizar al gobierno. Por ejemplo, el funcionamiento normal de la judicatura durante el procedimiento del estado de alarma. Todos son cuestiones que hay que exigir se restablezca la normalidad para asegurarnos de que no salimos en una posición institucional todavía más debilitada. Y yo creo que si ya teníamos un problema previo en términos de contrapesos, lo que tenemos es que intentar que el estado de alarma no se convierta en la excusa ni para aplazar las reformas necesarias en ese sentido, ni para retroceder todavía más en algunos avances tímidos que yo creo ya se habían hecho, ¿no? Y esta es un poco la valoración que yo haría. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Ángel Fernández nos comenta que en los tiempos post-COVID la intervención y dependencia de los sectores públicos será mucho mayor. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que la iniciativa privada sea respetada y estimulada? Y pone como ejemplo la controversia público-privada en la sanidad, que es una de las partes importantes de este documento. Creo que Salvador es la persona adecuada para lidiar con esta controversia. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por permitirme participar en este trabajo. Bueno, ¿qué se puede hacer para animar que haya mayor coparticipación de lo que es la iniciativa privada en la gestión de lo público? Tiene mucho que ver también en... Yo creo que se ha señalado a lo largo de la intervención de Víctor, ¿no? Aquí tenemos una carencia de transparencia y de rendición de cuentas, pero no es una carencia de rendición de cuentas y de transparencia por parte del operador privado. Este no es el problema que yo detecto, porque a ellos precisamente, por ejemplo, en el ámbito que a mí me ha tocado analizar y en el que he estado haciendo mayor investigación últimamente con Anne-Marie Reynars de la Universidad Autónoma, es que son los que están más auditados e inspeccionados de todos los sectores. Y a mí me gustaría ver que muchos hospitales públicos o muchos operadores públicos de lo que son la gestión de lo público estén auditados e inspeccionados de la misma forma. Y eso no ocurre así. Con lo cual, quizás el problema que tenemos de transparencia y de rendición de cuentas es que hay mucha información que se nos hurta a los ciudadanos y a aquellos que pueden hacer precisamente este control, entre ellos el Parlamento, sobre cómo están diseñados los mercados mixtos y estos mercados equitativos en los que se entra en el ámbito de la salud o que puede ser el educativo o en cualquier otro, ¿no? Yo creo que
Lo que hay que comprobar, y esto es muy difícil porque los estudios econométricos que hay del impacto de lo que son los mercados mixtos en lo que es la eficacia clínica o en lo que es la calidad de vida o en lo que es la esperanza de vida, pues no son nada concluyentes. Aquí sí lo que sí se puede ver es que si probablemente no existieran estos operadores privados participando en lo que es la gestión de lo público, el Estado no podría hacerlo, ¿no? Porque no nos olvidemos que muchos de estos tipos de colaboraciones se hicieron gracias a que había un control por parte de la Unión Europea para que no hubiera endeudamiento público y entonces a partir de esta fórmula se pudiera prestar el servicio. Que después se ha mal utilizado en algunas situaciones puntuales. Bien, bueno, pues vamos a mirar esas situaciones puntuales. Que las cámaras de cuentas regionales que están muy politizadas elevan informes que a veces están cercenados pues porque hay unas componendas políticas de los miembros de los distintos grupos parlamentarios de la Asamblea. Bueno, pues entonces vamos a reformar institucionalmente aquellos instrumentos que se encargan de esta parte de la rendición de cuentas, ¿no? Entonces aquí yo creo que este es uno de los elementos principales, porque no hay que olvidar que también el operador privado necesita cierta continuidad. Entonces, en el caso que a mí me ha tocado mirar, por ejemplo, se le ofrece un contrato por 25 o 30 años y de repente a algún político se le ocurre, como ha ocurrido, que hay que revertir lo que es la concesión, pues porque ideológicamente no funciona, a pesar de que haya informes en lo que eso no esté nada claro. Entonces yo creo que tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no? Y tenemos que tener confianza en que en esas evaluaciones externas que se hacen, yo creo que lo había mencionado antes Pablo en su parte, o por lo menos en el resumen que ha hecho Víctor de su intervención, de lo que es la transparencia, la rendición de cuentas, la necesidad de evaluar bien lo que estamos haciendo. Tenemos que tener confianza en eso y dejar de tener este tipo de discursos que son muy basados en las opiniones que tenemos y que podemos, cuando tengamos tiempo de tomarnos un café tranquilo, lo podamos tener en un bar, pero no en el espacio público. Entonces eso es lo que querría decir, ¿no? Que yo creo que rendición de cuentas y transparencia es relevante y por otra parte crear un entorno en el que el empresariado también se sienta que está invirtiendo y que puede también tener el retorno en su inversión, ¿no? Porque es que el mercado equitativo de lo económico también está basado en esto, ¿eh? Y yo también me gustaría hacer una declaración de principios, que yo soy funcionario, pero que soy dentro de esos funcionarios uno de los que están en el 24% que ha elegido la sanidad pública frente a la sanidad privada, porque saben todos los que nos están escuchando que los funcionarios públicos tenemos el privilegio de podernos elegir un proveedor público o privado de servicios. Bien es cierto que por la zona en la que me toca un hospital privado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso vino después. Y ya está. Muchas gracias, Salvador. Otra pregunta de Pedro González, que os la hago un poco a todos, a ver quién crees, Víctor, que debe contestar mejor. ¿No creen que el gobierno español ha anestesiado conscientemente a la sociedad de forma que ésta se halla absolutamente inerme y sin fuerzas para aceptar todas las intrusiones y abusos al sistema de libertades que hemos gozado desde la Constitución del 78? A mí me gustaría saber aquí la opinión de Adela también, al margen de lo que nos diga Víctor. Sí, yo creo que es mejor que digamos la opinión de Adela, ¿no? Porque me ha dado muy poco tiempo en la presentación de hablar sobre la cuestión de la ética y creo que esto en la pregunta enlaza con uno del primer punto precisamente de Adela, que es la ética por parte de los dirigentes políticos, ¿no? Y con la idea esta que he comentado antes de los autores Ziblatt y Levinsky sobre la idea de la autocontención y de la idea de la tolerancia entre los políticos. Así que Adela, por favor. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar la invitación a participar en un informe que a mi juicio es excelente y que puede ayudar muchísimo en nuestro contexto para tratar de salvar las democracias liberales. Yo quisiera decir desde el principio que estoy de acuerdo con la caracterización que ha hecho Víctor sobre lo que es una democracia liberal, pero no puedo evitar mencionar una especie de invento mío que es la democracia liberal social,
creo que no hay que olvidar que el término democracia se ha ido cargando de contenidos a lo largo de la historia y lo que empezó siendo algo tan escueto en Atenas, pues ahora mismo tiene que tener en cuenta los componentes liberales y los componentes sociales, los dos. Y creo que en ocasiones está siendo nefasto que haya democracias iliberales que no respeten los derechos civiles y políticos, pero también crea una gran insatisfacción que no se respeten los derechos económicos, sociales y culturales. Con lo cual creo que el gran invento que defiende Europa y que defiende España, nuestro gran invento, es en realidad el Estado Social de Derecho, pero la democracia liberal social. Nosotros defendemos los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al medio ambiente, etcétera. Entonces, creo que hay que poner todos esos contenidos para defender realmente una democracia en la que creemos y que frente a lo que es el capitalismo comunista chino, que es una cosa extrañísima, o el neoliberalismo asilvestrado de Estados Unidos, creo que la oferta de Europa es tan buena y que se extiende a toda Iberoamérica que hay que defenderla clarísimamente y creo que, bueno, el informe también va en esa línea. Hay que defender esa democracia que es a la vez liberal y social y que es la postura de Europa. Yo me alegro muchísimo de que Europa ahora vaya uniéndose, más que crear esas divisiones de Europa del Norte, Europa del Sur, que es algo verdaderamente el tema de la polarización, el conflicto y los adversarios, ¿no? Entonces, creo que habría que defender esa democracia liberal social y rescatarla. Y realmente para hacerlo hace falta, se ha preguntado por el gobierno. ¿Qué es lo que piensa el gobierno? Yo no sé lo que piensa el gobierno. Yo puedo pensar qué pienso, pero no puedo decirlo, no puedo decir abiertamente. Lo que sí es claro es que efectivamente en todos los capítulos del informe es muy interesante cómo se echa de ver en todos ellos que el punto último es aquí hace falta una ética, sea en la economía, sea en la política, sea en los medios de comunicación. Es muy curioso que todos los capítulos, aún sin haberse puesto de acuerdo en ese punto, todos al final dicen, por supuesto, las leyes escritas, las leyes legales son fundamentales, las instituciones son fundamentales, pero hace falta ese ethos, esa ética, ese carácter de las personas y de los pueblos, sin el cual no hay modo de resolver los asuntos. En ese sentido es en el que yo creo que tú también insistes en tu capítulo, de alguna manera, esta idea que han sacado otra vez a la luz Levitsky-Ziblatt, esa idea de que el derecho es esencial, las instituciones son esenciales, pero sin lo que Philippe Petit llamaba el peso intangible o la mano intangible de las virtudes cívicas, la mano intangible de la amistad cívica, la mano intangible de el saber, y yo creo que eso es clave, que hay determinadas actuaciones que son legales, pero no son morales. Es decir, en un gobierno se pueden tomar decisiones que son legales y son legítimas. Y nadie puede rechazar que esas decisiones son legales, pero no son morales, sino van acompañadas de ese peso moral que da sentido a la ley. La ley tiene que ser interpretada desde una moralidad y cuando se toman decisiones legales que no son decentes, que no son morales, entonces se va socavando la democracia, que efectivamente no se acaba por un golpe de Estado, sino porque se va socavando esa base cívica, esa base de amistad, esa base de que los propios políticos se contienen, no consideran al contrario como un enemigo a abatir, sino como una persona con la que se puede dialogar, se puede llegar a acuerdos y que puede tener sus buenas opiniones y que no es necesariamente alguien nefasto. Sin ese peso de la virtud cívica, me gustaba mucho lo que decía Petit cuando decía, conocemos la mano visible del Estado, conocemos la mano invisible de la economía, pero nos hace falta la mano intangible de las virtudes cívicas y la mano intangible del ethos. Por eso creo que sin un ethos democrático, y eso era lo que aportaba yo en mi capítulo, sin una eticidad democrática no vamos a tener salida para nuestras democracias liberal sociales. Pero si existe esa eticidad,
que está arropando a las leyes y ayudando a entenderlas mejor. Entonces, yo no es que sea optimista ni pesimista, porque me parece igual de tonto ser una cosa que otra, pero creo que entonces sí que hay esa esperanza que consiste en el compromiso de hacer las cosas mejor. Al final la libertad es el camino a la libertad y está en nuestras manos salvar las democracias liberales sociales desde un ethos democrático. Gracias, Adela. Víctor, ¿querías decir algo, perdona? No, me parece una... estoy completamente de acuerdo con lo que comentaba Adela. Otra pregunta para ti, Adela, esta vez de Santiago Martínez de Laje. Pregunta si es positivo hacer ver a los empresarios y a todas las personas que el cumplimiento de un código ético no solo permite dormir bien y mirarse a la cara en el espejo y para los creyentes tener una recompensa en la otra vida, sino que además a la larga es lo más útil, porque el mercado y la sociedad termina reconociéndolo y premiándolo. ¿Es esto convertir el imperativo categórico en un imperativo utilitarista? Bueno, agradezco muchísimo la pregunta, me encanta, y además cuando entramos en el juego de imperativos categóricos e imperativos utilitaristas me siento feliz. Yo soy directora de una fundación de ética de los negocios que ya va a cumplir 30 años y justamente creamos la fundación por la convicción de que es fundamental para una sociedad contar con empresas éticas y es muy rentable para las empresas ser éticas. Teníamos los dos lados de la cuestión. Nosotros creemos, y en eso venimos trabajando, que una empresa que tiene en cuenta a todos sus grupos de interés, a todos sus afectados, a todos sus stakeholders, es una empresa que al medio y largo plazo, que es el tiempo humano, garantiza mejor su rentabilidad que una empresa que va funcionando a costa de dejar a unos y otros aparcados. No me gusta lo de imperativo utilitarista. Yo no soy utilitarista. Me gusta más la palabra fecundidad o la palabra rentabilidad dentro de la empresa. Y considero que efectivamente una empresa que tiene en cuenta los grupos de interés, a las aspiraciones legítimas de sus grupos de interés, es mucho más rentable al medio y largo plazo y es un bien público para una sociedad. Yo creo que en este momento, ya que se me permite hablar de ello, es un momento fundamental para que las empresas demuestren a la sociedad en este estado de crisis en el que nos encontramos, que es una crisis económica y una crisis social, que demuestren los bienes que están proporcionando a la sociedad y que pueden proporcionar a la sociedad. Porque el empresariado no tiene buena prensa sencillamente porque se le ve como un adversario y tendría que ser todo lo contrario. El empresariado tiene que demostrar que su actitud es perfectamente positiva para la sociedad y que además el empresariado del futuro será social o no será. Tener en cuenta la responsabilidad social de la empresa, tener en cuenta los valores éticos de la empresa es fundamental para que la empresa sea rentable en el medio y largo plazo. Y para una sociedad que cuenta con buenas empresas es verdaderamente extraordinario, como dice el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, efectivamente una buena empresa es en una sociedad un bien público. Es un bien público porque todos se benefician de que haya buenas empresas. En este momento en que el trabajo es escaso, crear puestos de trabajo es lo mejor que podemos hacer. A mí me gustaría poder crear puestos de trabajo, pero soy una funcionaria y no puedo hacerlo. Creo que es el momento en que crear puestos de trabajo, mantener los trabajos de las gentes, es la mejor forma que se puede tener para contribuir, y esto tiene mucho que ver con mantener la democracia. No sé si... Si te parece, Carmen, me gustaría dar la palabra también a Manuel Villoria, para que hable un poco sobre la ética de las empresas, ¿no? Y sobre todo sobre la otra parte, no solo la ética de las empresas, sino las normas formales que podemos imponer o discutir sobre las empresas y que puedan ayudar a mantener este mercado competitivo. Así que, Manuel, me gustaría saber tu opinión al respecto. Muchas gracias. Yo lo que he visto en mis investigaciones es que la percepción, por ejemplo, de la falta de ética en el Estado y en los partidos políticos es algo muy generalizado en España.
la percepción de corrupción, como tú bien sabes y muchos sabéis, es muy alta en España, en tanto que la percepción de la corrupción de las empresas es más baja, ¿no? Pero, sin embargo, luego cuando analizamos las experiencias de corrupción reales, en el sector público español los cohechos son bajos, ¿no? Es decir, no se pide normalmente sobornos para conseguir licencias o para conseguir quitar multas, ¿no? Pero, sin embargo, las experiencias de corrupción en las empresas son entre empresarios, lo que llamamos corrupción o business to business corruption o sobornos entre empresas, está empezando a ser preocupante. Cuando yo he analizado los datos y los he intentado comparar, me encuentro con que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque muchas veces las empresas no ven corrupción y puede que éticamente lo consideren dudoso, pero no ven corrupción en esto de conseguir que otro te compre tus productos sobre la base de algún regalo a algún miembro de esa empresa que hace las compras, etc. Y entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto y hay que resaltar la importancia de una competencia justa entre las empresas, que es algo que tiene que ver con todo lo que Adela viene insistiendo desde hace tanto tiempo, ¿no? La importancia de la ética empresarial y respetar las reglas del juego justas entre las empresas, porque si vamos eliminando estas reglas del juego justas, al final quien sufre es toda la comunidad. Por eso la corrupción entre empresas, el bien jurídico protegido ahí, esencialmente también es el interés común, el bien común, porque cuando se van desarrollando este tipo de prácticas, al final se rompen las reglas del juego y los peores son los que ganan más y los mejores son los que tienen más costes para poder ser honestos. Hay que garantizar que todas las empresas respetan esta competencia justa y evitar este tipo de prácticas que muchas veces socialmente o culturalmente pueden empezar a ser admitidas, ¿no? ¿Ok? No se te oye, Carmen. No se te oye. Vamos un poquito mal de tiempo, como sabemos todos, entonces sí que os rogaría que las preguntas y las respuestas sean lo más concreto posibles. Voy a leer un comentario de Javier Vega de Seoane, que dice: a mi juicio, uno de los problemas que tienen las democracias liberales es la apropiación indebida de las instituciones, que son de todos, por los políticos que llegan al poder. Así, no creo que los ciudadanos apreciemos el valor político, sino solo el social y el económico. Víctor, no sé si Salvador o tú podéis comentar. Oye, un momento, yo me tengo que ir, lo siento muchísimo porque tengo cita en el médico. Bueno, tenía que haberlo dicho antes, pero como creí que se iba a terminar antes, por eso no había dicho nada. Pues tengo que marcharme. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un auténtico placer. Enhorabuena por el libro a los editores y nos lo leeremos y lo subrayaremos todos todavía más. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Adela por tu epílogo tan bueno. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final, Carmen, yo creo. Sí, hay bastantes preguntas. Si queréis agrupo y contestáis un poco. Ese comentario que he hecho, me gustaría leeros la de John Muller. Dice: aparte de la gestión de la pandemia, que creo que no va a cambiar ningún régimen, creo que la crisis económica posterior sí podría hacerlo. ¿Cómo lo veis? ¿Qué tan transformadora va a ser la crisis que viene? Yo creo que, como en casi todas la evidencia empírica indica que los problemas en los regímenes democráticos no vienen en el momento puro y duro de la crisis, sino cuando se inicia la recuperación y entonces se agudizan las diferencias sociales y hay unos ciudadanos que consideran que no avanzan unos grupos sociales y otros que sí. Y luego breve para poder hacer coger alguna pregunta más. Y a mí me gustaría quizás responder un poco las dos preguntas, ¿no? Yo creo que la primera pregunta o el primer comentario de Javier Vega
sobre el que ya debatimos bastante al hilo de la redacción del texto, porque creo que se refería a una parte que yo ha mencionado de la necesidad de armonizar lo que es el valor político, el valor social y el valor económico a la hora de considerar la participación del sector privado en la gestión de lo público, ¿no? Yo creo que Javier lo que viene a plantear es, dice, bueno, si el valor político significa que se está maximizando el valor de ganar votos en las elecciones, deberíamos ignorar ese valor político para fomentar solamente el valor social, que es el que tengamos mejor calidad de vida en el caso de la sanidad, estemos mejor educados en el caso de la educación, y el valor en todo caso económico de aquellos que van a participar, y sobre todo ya sea público o privado, para la gestión de recursos privados o públicos, ¿no? Lo único que pasa es que no puedo estar muy de acuerdo con el planteamiento de que se debe dejar de lado el valor político. Porque el valor político es el que va a determinar precisamente en las democracias liberales la respuesta a las necesidades concretas de sus sociedades. Y esas necesidades se van a ver expuestas cada 4 años. Aquí hay una paradoja, y es lo que me gustaría introducir, y una anomalía en España. La paradoja es la siguiente, que las concesiones y los contratos que yo he tratado son de largo plazo, son de 25 y 30 años, con lo cual un gobierno en un momento determinado va a negociar unas condiciones que se van a aplicar durante 25 o 30 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una legislación y una regulación muy rígida de cómo viven esos contratos a lo largo del tiempo. ¿Por qué se ha hecho así? Precisamente por los problemas de corrupción, ¿no? Se ha hecho muy poco flexible para que no se puedan introducir enmiendas, porque se piensa que cuando se introducen enmiendas, el que se va a beneficiar sea el operador privado, el político o lo que sea. En cambio, en otros países, pues la posibilidad de hacer cambios que respondan a las necesidades de la población, que están canalizados por el poder político, eso es relevante. Entonces, yo lo único que me preguntaría, si consideramos, si eso se hiciera así, o sea, si ahora mismo hacer una concesión de este tipo sería lo mismo aquí que en la Turquía de Erdogan. Pero si se hubiera mayor flexibilidad, probablemente aquí tendríamos la posibilidad de introducir los cambios que dan respuesta a la necesidad de los ciudadanos. Después, la segunda cuestión, y muy breve a la pregunta que se ha hecho, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Lo que sí sabemos por ya bastante investigación empírica es que las ideas que triunfaron keynesianas después de la otra gran crisis, que es diferente en naturaleza porque tuvo impacto mundial, es que esas ideas duraron 12 meses. Y lo que son las reformas no han sido muy permanentes en el tiempo. Con lo cual, aquí las esperanzas que podemos tener de cambios institucionales relevantes y permanentes no son muchas. El único cambio que a mí me gustaría que se pudiera obtener, y esto es una discusión privada que tuve con Víctor sobre una columna que escribió hace tiempo, sobre el papel que tienen las comunidades autónomas en los sistemas multinivel, en las gestiones de crisis como esta, en la que él le daba más papel a las comunidades autónomas. Yo le dije, bueno, quizás había que tener una unidad central de mando que se ha producido en los países del este y tal. Yo sigo diciendo que para reaccionar ante las crisis donde hay que producir certidumbres, la unidad de mando es necesaria. Ahora, que esa unidad de mando sea de un único actor no es lo necesario. Entonces, los sistemas multinivel, como es el caso de Alemania, lo que se ha demostrado que ha habido una responsabilidad mucho más compartida, con una mayor participación precisamente del sector privado, que no olvidemos que fueron los laboratorios e iniciativas privadas los que empezaron a hacer los test, y que si nosotros conseguimos que en España en concreto haya una agencia o el instrumento que se quiera llamar institucionalmente, donde se consiga una unidad de mando con corresponsabilidad por parte de todos los actores interesados, donde tengan que rendir cuenta y no puedan echarle la culpa al gobierno central de lo que hagan o lo que no hagan, yo creo que ahí habría un paso. Entonces, ¿se va a conseguir eso? Yo soy un poco pesimista. Pero bueno, eso sería un poco la evolución en sistemas multinivel, en mi opinión. No tengo más nada que decir. Muchas gracias, Salvador. Fermín y Cristina preguntan sobre el poder del Parlamento sobre el Ejecutivo. Es decir, esta
disfunción que se ha dado en este estado de alerta, ¿no? No sé si quizá Pablo Simón pudiera comentar este tema. Bueno, sobre esta cuestión solo recordar cuál es nuestro punto de partida. El Congreso de los Diputados y el Parlamento, en comparación con los de otros países, tiene muy pocos poderes y atribuciones y muy poca capacidad de hacer rendir cuentas al Ejecutivo. Esto no es así en países centroeuropeos o en los parlamentos nórdicos, donde muchos partidos incluso prefieren no entrar en el gobierno y marcar más desde el Parlamento simplemente por las enormes oficinas técnicas que tienen que les permite colaborar para diseñar políticas públicas, la capacidad que tienen para reprobar ministros o para controlar directamente a los ejecutivos desde ahí. Por lo tanto, al final esta crisis lo que ha hecho es un proceso de presidencialización en la toma de decisiones. Fijaos que habla hasta de presidencialización, porque ni siquiera el gabinete del Consejo de Ministros ha tenido una atribución muy importante. Sabemos que casi todo ha estado centralizado a nivel de presidencia, y que esto lo que ha hecho es acelerar esa dinámica que ya habíamos visto que se estaba produciendo desde antes. La fragmentación parlamentaria en España, por desgracia, no ha traído consigo un incremento en el contrapeso que supone el Parlamento, sino que lo que ha supuesto es que el Gobierno recurra a los reales decretos leyes para aprobar sus medidas, sabiendo que no tiene las mayorías preceptivas y que se retrasaría el proceso de tramitación. Dejamos en suspenso la atribución de control del Parlamento, pero esto fue solo durante las primeras 3 o 4 semanas del estado de alarma. Después se volvió a la normalidad en términos de políticas de control, porque las sesiones de control se restablecieron. Es verdad que a regañadientes del propio Ejecutivo, pero está supuesto que se haya generado un efecto cola. Ahora mismo tenemos un mayor retraso en los procesos de funcionamiento ordinario de las comisiones, como hasta cierto punto ha ocurrido también en todo el sector público. Esto es algo que es casi consustancial al estado de alarma, y que yo, hablábamos antes de pesimismo en términos de reformas. Yo esta es una de las reformas de las que creo que sería fundamental dotarse, y soy también pesimista, que es el revisar las atribuciones que tiene nuestro Congreso de los Diputados para que tenga más medios técnicos, más fuerza, más capacidad de control del Ejecutivo, más capacidad para participar en el diseño de las políticas públicas, porque me encantaría que hubiera una buena oficina técnica no controlada por partidos que hiciera los informes que se hacen en Westminster o en el Parlamento Europeo con papers independientes que permiten que todo ese saber acumulado pueda servir también para una mejor gestión pública, porque a la hora de la verdad la fragmentación en el corto o medio plazo no se va a ir, y la formación de gobierno va a seguir siendo compleja, y no podemos esperar que los ejecutivos continúen funcionando como en los tiempos del bipartidismo. Y yo creo que el coronavirus lo que ha servido es para exacerbar todavía más esa dinámica, generar un efecto cola, y que, por desgracia, esta reforma, creo yo, importante, quede aplazada. Y ahí no solo hablar de medios, sino también incluso en la propia reforma del reglamento del Parlamento. Yo he tenido ocasión de hablar con gente que está trabajando en el Congreso de los Diputados, con ánimo un poco de debatir de esto, y ellos me decían con desolación que tendrían que haber sacado 2 plazas de economista ligado al Congreso de los Diputados en el año 86. Esto ya nos da a entender que hay una voluntad de dejar en penumbra al funcionamiento y al control parlamentario, y que la Oficina Técnica de Control Presupuestario y la científica apenas están dando unos pasos muy tímidos. Ojalá que podamos conseguir que este tema cobre más importancia en la agenda, porque si estamos fragmentados tendremos que saber convertir esto en, no en parálisis, sino en gestión pública adecuada, ¿no? Y eso pasa también por revisar el papel que tiene nuestro Congreso. Quedan 2 preguntas que voy a agrupar, si te parece, John, antes de despedir, por no alargar el coloquio demasiado. Una es de Justino Sinova. Pregunta si consideráis que la verdad y la mentira en la escena pública son factores decisivos para la salud y la crisis de la democracia. Y después Iñaki Garay hace una amplia introducción en la que afirma que quizá el estado de alarma ha mermado la libertad de los ciudadanos, incluso la sensación de que esa libertad es necesaria, y pregunta qué se puede hacer desde la sociedad civil para recuperar esos valores que sustentan la libertad y la democracia. ¿Quién lo tiene que hacer? Y si cabe un pacto de Estado para recuperar este marco. Puedo comenzar yo y quizás luego no sé si Manuel o alguien quiere complementarlo. Creo que bueno, en estos momentos me gustaría poner el foco en los medios de comunicación.
debería estar Nacho Torreblanca, seguramente la persona más adecuada, pero yo creo que es clave, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que los estudios indican que en aquellos países donde existe una prensa libre y que no está muy polarizada, la crisis, la pandemia de la COVID no ha hecho que la gente esté menos satisfecha, sino todavía más satisfecha del funcionamiento de la democracia. Han entendido las medidas de confinamiento, incluso aunque fueran duras, y apoyan, ha aumentado en un 4% el apoyo al gobierno al partido en el gobierno. Sin embargo, en aquellos países, ¿no? Y Pablo antes lo mencionaba y está en su capítulo, como Hungría, Eslovaquia, etcétera, donde no existe una prensa libre, donde la prensa está muy radicalizada, en esos casos sí que vemos que existe un peligro serio para la democracia. Y el problema, la cuestión está en países como Estados Unidos o España, donde tenemos una prensa muy libre, pero también muy polarizada, muy partidista, ¿no? Donde se cuelan mucho las fake news. Yo creo que es difícil saber para dónde vamos a tirar, pero existe una gran responsabilidad de los medios de comunicación. Y una pequeña cuestión, creo que todos los países, incluso países con una prensa tradicional tan buena como el Reino Unido, están sometidos al problema. Hace unos días leí en el The Economist que se hizo una entrevista con un propagador de mentiras, de fake news, y en una pequeña cadena de televisión local de Londres, y fue censurada por el órgano regulador británico de los medios de comunicación, y sin embargo apenas unos pocos centenares de personas veían esa cadena. Sin embargo, esa misma entrevista estaba en YouTube y la vieron millones de personas, y como no existe una regulación, pues cuesta mucho atajar la expansión de estas fake news. No sé si alguno, quizás Manuel, quiere complementar esta pregunta. No se te oye. No se te oye. Perdón. Sí, yo te decía que con lo que tú has dicho, vamos, yo creo que está perfectamente respondida. Yo, si queréis, intento responder a la siguiente que nos ha hecho Carmen Mateo, que venía, yo creo que de Iñaki Garay, ¿no? Y la idea que yo tengo sobre esto es qué puede hacer la sociedad civil para recuperar sus libertades, ¿no? Porque venía a decirnos Iñaki Garay que existe un adormecimiento, ¿no? Que hemos aceptado que se nos recorten libertades y podríamos perderlas si no somos capaces de intentar recuperarlas, ¿no? Y yo creo que hay algo importante que hace poco leía en Tversky, que también es cierto. Cuando tenemos la muerte al lado y el peligro al lado, estamos muy dispuestos a aceptar cualquier tipo de recorte de libertades que nos garantice la vida, ¿no? Y esto ha estado ahí, ¿no? Teníamos un peligro cierto y la gente ha sido muy disciplinada en la aceptación de toda una serie de compromisos que yo creo que reflejan un cierto compromiso cívico, ¿no? Llevar las máscaras, preocuparte de no contagiar. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y ahora bien, es verdad que le hemos dado a los gobiernos unos poderes que puede que intenten mantener cuando ya no son necesarias sus intervenciones en este ámbito, ¿no? Y ahí es donde está algo que decía Adela y que yo creo que está en todo el texto, que es la importancia de las virtudes cívicas, ¿no? Recuperar por parte de los ciudadanos un compromiso con el bien común, un compromiso con nuestras libertades, que sea compatible precisamente con esa idea de que todos tenemos que remar en el mismo camino y que todos tenemos que buscar ciertos compromisos en el bien común. Y esos compromisos por el bien común nos exigirán a veces sacrificios en nuestros egoísmos, en nuestros intereses, pero en todo caso hay que mantener la ineludible necesidad de que cada uno tiene que definir su modelo de vida buena, su proyecto de vida, y que no podemos imponer a la gente modelos de vida, modelos de comportamiento que no sean coherentes con sus ideas, con sus proyectos, siempre y cuando respeten el bien común. Yo creo que esto va en el compromiso cívico que cada uno de nosotros debemos tener por mantener nuestras libertades y al mismo tiempo ser coherentes con la idea de un bien común.
John, si te parece, Bueno, damos... sí, no, me parece muy bien y yo creo que es importante la fuerza de la sociedad civil organizada. Yo he visto la última encuesta de GAD3, por ejemplo, más del 70% de los entrevistados dicen que el gobierno miente en cuanto a los fallecidos, ¿no? O sea que la gente sabe que no son 27.000 y el Instituto Carlos III y el Instituto Nacional de Estadística pone 43, 45.000 y la gente, claro, si no tienes confianza, si están mintiendo tus gobernantes, es el momento que la sociedad civil tiene que unirse porque al final estos son nuestros representantes, estamos eligiendo a esta gente. Entonces hace falta, claro, educar a la masa votante. Tenemos que unir más en un mundo, lo que dice Adela, un mundo ética, demos. ¿Dónde está el demos de nuestra democracia? ¿No? Estamos en más bien una ineptocracia que una democracia en este momento. Eso es lo que diría. Bueno, agradecer a Víctor y Elena un gran trabajo, agradecer a Carmen Mateo sus años de trabajo en esta labor por segunda vez. Yo creo que un libro muy bien hecho y muy bien hecho por la coordinación de Víctor y Elena y la aportación de Adela Cortina, Manuel Hidalgo, Salvador Parrado, Pablo Simón, José Ignacio Torreblanca y Manuel Villoria. Gracias a todos por asistir a esta videoconferencia que yo creo que ha funcionado muy bien porque tenemos muchas voces distintas y hemos aprovechado más esta vez, Víctor, que hace 2 años en el Congreso de Diputados, donde éramos pocos. Aquí hay muchas caras que han participado y eso es la ventaja de tenerlo de forma virtual. Bueno, el libro será repartido. Tenemos una lista larga, desde luego todos los socios del círculo, desde luego todos los autores, y saldrá en pocos días de la imprenta. Gracias a todos por asistir. John, disculpa que se acaba de conectar Elena, que ha tenido un problema y no ha podido hasta ahora. Bueno, pues como coordinadora del libro también. Bien, vemos tu cara. Vemos tu Sí. cara, Elena. Disculpad, yo os he estado escuchando toda la presentación y nada, agradeceros también la oportunidad de poder coordinar este libro que ha sido un lujo y por todo lo que hemos aprendido y por todo lo que han aportado los autores. Bueno, y agradecemos mucho el tener vosotros que rehacer el libro por culpa del COVID-19 que estaba imprevisto. Todo sea eso. Gracias, Carmen. Gracias, Víctor. Y gracias, Elena, por coordinar eso de una forma tan magnífica. Adiós a todos. Adiós.